Yo quisiera, antes que nada, darles las gracias por estar aquí y por la invitación que hace Podemos, que lo entiendo como un acto unitario, ya que, como ustedes saben, soy militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España y no soy una repetitiva. Estoy aquí porque se me llama, y yo los sitios que me llevan mis amigos, mis compañeros son ellos, pero sobre todo porque lo entiendo como algo fundamental. Seguramente así concluiré mi charla, que será breve, que es justamente con un llamamiento impostergable a la unidad popular, a la convergencia y a la lucha denodada, fuerte y sistemática por esta unidad. Ahora no se ha conseguido, tiempo habrá, pero el día después habrá que sentarse de nuevo y plantearse qué proyecto de país tenemos colectivamente todos nosotros y todos ustedes, porque al fin y al cabo la política son ustedes. Ando por ahí presentando un libro, el último libro mío, que se llama Por un nuevo proyecto de país. Cuando uno presenta un libro siempre aspira a que los demás lo compren. Entonces también un llamamiento que ustedes lo compren. Porque es importante, porque si no, no publico nunca más. Y por lo tanto, el interés que tengo es, en esta presentación de mi libro, por ahí, por esas plazas de España, en mi patria, puedo hablar y discutir con la gente de lo que creo que importa, que es un nuevo proyecto de país. Es importante saber qué pasa y por qué nos pasa, como decía Ortega. Yo creo que es muy importante en este momento tener una visión larga. Yo digo que la política sigue teniendo luces cortas. Es incapaz de pensar entre luces cortas y luces largas. ¿Por qué? Porque en nuestro país, en España, vivimos una crisis orgánica del capitalismo español. No se trata de una crisis más. No se trata de un problema más que en algún momento vamos a solucionar. Se trata de algo muy serio, porque lo que se está ahora decidiendo es el modelo productivo, el modelo de poder que hay siempre detrás de un modelo productivo y el papel de las clases trabajadoras, de la ciudadanía en él, y especialmente de ustedes, de los jóvenes. Lo que se está decidiendo es eso ahora. No mañana, no pasado, es ahora donde se está decidiendo un modelo productivo del país, un modelo de poder que siempre acompaña el modelo productivo y el papel de los trabajos de las clases subalternas en él. No es pequeña cosa. Y creo que de eso no se habla lo suficiente, ni siquiera en esta horrible pre-campaña electoral donde estamos. Vivimos una suerte de debate de lo que yo llamaría una recuperación regresiva. Lo que estamos es ante una recuperación regresiva. Y empleo esos dos términos justamente porque puedan parecer antagónicos, pero es lo que tenemos. La idea que nos dice el poder es que nos recuperamos, pero lo que le están metiendo a ustedes en la cabeza es una cosa muy simple. Es que volveremos al pasado, volveremos a la etapa anterior. No, compañeros, no, compañeras, no volveremos a la etapa anterior. La recuperación es regresiva, por eso la mayoría no siente la recuperación, porque implica un modelo de desigualdad y de distribución desigual de los recursos y del poder de la sociedad, que ya se han perdido y que si no cambiamos, si este país no cambia, se perderán definitivamente. O sea, la elección no es que me quede como estoy,
¿qué es lo que dice Rajoy frente a la aventura de los populismos? La elección es: o cambiamos o viviremos peor permanentemente. Esa es la alternativa real del país. Pero esa recuperación, que yo llamo regresiva, y que requeriría una recuperación progresiva, que tendría que ver fundamentalmente con tres elementos fundamentales. Uno, recuperar lo perdido, en términos de renta, de derechos, de libertades perdidas. En segundo lugar, crear un nuevo modelo productivo. Y en tercer lugar, una económica en cabeza. Aquí no se discute. Se va a hablar de la EPA, se va a hablar de la EPA y de la otra. Pero lo que se está discutiendo es que apenas estamos saliendo, entre comillas, por la derecha y por arriba de la crisis, cuando ya hay una amenaza de recesión internacional a la puerta de la crisis, que nada más y nada menos tiene detrás a los llamados países emergentes, es decir, a los que tiran de la economía mundial. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es lo que yo en mi escrito llamo el nudo. Hay como tres nudos que se anudan contradictoriamente en el país. Por un lado es: España se convierte en un estado periférico de la Unión Europea. Segundo, las políticas de crisis están distorsionando negativamente nuestro modelo productivo. Y en tercer lugar, hay una pesadísima crisis de régimen político que se está complicando conforme avanza en una crisis del Estado. Lo de Cataluña es una crisis del Estado, de la comunidad política, de la infraestructura del Estado, que no va a terminar mañana. Esas tres cosas es la que yo creo que hay que anudar en un análisis integral. Para mí, desde hace muchos años, España no es un país soberano. Desde hace muchos años, España es un país económica y políticamente subalterno. La crisis lo ha puesto claramente de manifiesto. Las grandes decisiones de nuestro país ya no se toman aquí. Y cada vez que se aprueban, como recientemente, los presupuestos, ha tenido que ir el señor Montoro, este genio de la economía española, a negociarlos con los poderes europeos. Nosotros aprobamos lo que ya ese trama de poder en la Unión Europea y de dominación se ha convertido a decidir. Y solo en ese marco es donde nosotros nos queda hacer política económica. El ejemplo más apabullante de eso ha sido Grecia, y lo dejo ahí, y punto aparte. El otro punto puede ser ahora Portugal, ¿no? Un nuevo experimento que me parece, como todo, enormemente interesante. Ver a comunistas, al bloque y al Partido Socialista navegando por el proceloso mar de la Troika, a mí me llena de emoción y, como diría el poeta, ojalá os vaya bien el navegar. La larga navegación que os queda por ese mar proceloso de la Troika. Desde ese punto de vista, la primera cuestión a analizar tiene que ver con el carácter periférico de nuestra economía. Es decir, cuando uno dice que mi economía es periférica, está diciendo que su trama de relaciones económico-sociales está determinada por otro o por otro. Y que en la crisis eso se ha agravado. Es decir, España, Portugal, Grecia, en parte Italia, son la periferia de un centro. ¿Y dónde está ese centro? En los países ricos y poderosos del centro de Europa, dirigidos por Alemania. Vivimos una contradicción increíble que nadie quiere afrontar, porque la gente
Ha pasado del europeísmo papanatista al europeísmo estúpido. Pero que habría que decir con verdad. Tenemos un Estado-nación como Alemania, que se ha convertido en el hegemón de la Unión Europea, defendiendo sus intereses nacionales, su plan de desarrollo y su trama social. Cuando somos periferia de un país estructuralmente dependiente y subalterno políticamente. Cada vez más subalterno políticamente. Eso no sería posible sin la complicidad de las clases dirigentes de este país. Que les viene muy bien que desde fuera le hagan el trabajo sucio que ellos no harían si no existiera la Unión Europea. ¿Qué es lo que impide que las masas del sur de Europa se levanten contra su gobierno? El euro. Europa. El otro día Luis María Ansón, el día 15 de octubre, en un apocalíptico artículo en El Mundo, venía a decir más o menos esto. Estamos como en el 36, pero menos mal que tenemos la Unión Europea, que es porque tenemos la Unión Europea y no perderemos el control de la situación. Un poder arriba que determina lo que hacemos aquí, cada vez más con la complicidad de las clases dirigentes y especialmente de una clase política cuya característica fundamental es la carencia de un proyecto de país y sobre todo su característica fundamental es la corrupción sistémica. Porque esto no se podría hacer sin la corrupción. Es la atmósfera, el líquido, la gasolina que mueve todo este sistema. Y como veremos, va más allá de fronteras. El compañero Mas tiene un pequeño problema con su partido y el compañero Rajoy tiene otro pequeño problema con su partido. Son máquinas de delincuencia organizada políticamente. Y no pasa nada, como pueden ustedes averiguar. No les pasará nada. Y alguien que roba una bicicleta puede terminar teniendo 2 años de cárcel. El otro lado de la cuestión es la formación del modelo productivo. No voy a entrar mucho en ello. Algo me imagino que dirá Rafael. Pero solamente decirles lo siguiente. Más allá de las elecciones y de los electores y electoras, en el modelo productivo que se ha configurado, se está configurando en la crisis, ya no será viable un Estado social desarrollado, derechos laborales y sindicales fuertes y un bienestar razonable para la mayoría social de nuestro país. Repito, en el modelo productivo que la crisis está configurando y las políticas de crisis están reforzando, no habrá lugar para un Estado social amplio. Y además, no solamente eso, sino que vamos hacia un paro permanente y estructural en el país. Y a una degradación de la vida laboral y social. Sobre todo de los jóvenes, que pura y simplemente tienen bloqueado su futuro personal, social, cultural y político. La tercera cuestión es que en este campo no es ninguna cosa absurda plantear de que las bases de la transición política española que se concretan e institucionalizan en la Constitución del 78 han saltado por los cielos. Es decir, el pacto social de la transición ha sido liquidado no por el 15M, no por la victoriosa marcha del proletariado mundial, ha sido liquidado porque los poderes económicos han considerado que el nivel de derechos reconocido en esa Constitución ya no es viable en este país. Y que ha llegado el momento de disciplinarnos, de ordenarnos, de normalizarnos al papel real que nos queda en la nueva división del trabajo que se está organizando en la Unión Europea. Y es razonable. Vamos a ser normalizados.
disciplinado, organizado. Quien mejor explica eso no es el compañero Rajoy, es el compañero Garicano y César Molina, los grandes teóricos de Ciudadanos. No nos engañemos. Estamos pasando del cambio al recambio cuando no al cambiazo. Y esa historia la vamos a vivir muy cercanamente en los próximos días. Y una crisis de régimen extremadamente grave. Y ya he dicho, quizá la nota distintiva de esa crisis es el cambio del artículo 135, hecho por Zapatero, con nocturnidad, alevosía y algo peor, que demostró hasta qué punto los gobiernos del sur de Europa están en manos de una dictadura atroz de los acreedores. ¿Qué le impone? Cambios legislativos profundos, constitucionales, y que implican un cambio de modelo social, económico y político del país en profundidad. Desde esa época hasta ahora, compañeros y compañeras, voy a terminar, lo que vivimos es una intensa lucha, una durísima lucha entre dos proyectos que están avanzando en el país, uno más que otro, a mi juicio, que hay entre un proyecto de una enésima restauración borbónica en nuestro país y lo que podemos llamar un proyecto de ruptura democrática, de una democracia popular y plebeya que desde el 15M viene figurando en nuestro imaginario social. Cuando hablo de restauración, decir lo que es casi el hábito de España. En España, cada vez que hay una crisis, hay una restauración, que es la estrategia lampedusiana. Cambiar todo para los que mandan sigan mandando igual. Lo vimos en la transición y ahora estamos viviendo un nuevo momento. Cayó un rey corrupto, traidor varias veces a su pueblo, como el rey Juan Carlos II, y ahora nos llega un nuevo rey alrededor de esta figura balsámica de Felipe VI. Pero en el fondo se trata de una restauración, de una enésima restauración, que lleva implícito un proceso constituyente. Repito, que lleva implícito un proceso constituyente. El proceso constituyente ya ha comenzado, simplemente que tiene un pequeño problema, que el soberano no está participando en él. Porque, compañeros y compañeras, el soberano somos nosotros.